Uruguay será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manosean. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traigo, ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazado ni escalafón. Los inmorales nos han igualado y uno vive en la impostura y otro afana en su ambición. Da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, cara duro polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con Toscanini, Vescarpasa y Napoleón, Chatasto y Marimón, Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado una vida y herida por un sable sin remaches, ves llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache problemático y febril. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Dale la mano, dale que va, que allá en el horno se vamos a encontrar. No pienses más, hacete a un lado, que a nadie importa si naciste honrado, si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, el que vive de las minas, que el que mata, que el que cura, no está fuera de la ley. Con un saludo cariñoso, un saludo afectuoso, siempre con el entusiasmo y poniéndole siempre lo oído a esta canción, El Cambalache, que expresa exactamente lo que hemos y estamos y seguiremos viviendo, si es que como sociedad no cambiamos. Un saludo cordial en esta nueva jornada donde vamos a enfocar varios temas. Vamos a tocar algunas declaraciones sobre el tema vial del gobernador de la provincia de la Suay. El gerente de la empresa eléctrica regional Centro Sur también va a contarnos un poco qué es lo que se va a hacer para remediar de alguna manera las deudas con el pago del servicio de energía eléctrica. Hay una encuesta última de Clima Social quien da a conocer detalles sobre las preferencias electorales, todavía un poco tiernas o verdes. Jaime Vargas también hace declaraciones del porqué de su presencia en Bolivia y su desapego a quien supuestamente iba a apoyar, Yacu Pérez. Y bueno, el nuevo presidente Francisco Sagasti se posesionó ayer en el Parlamento peruano buscando remediar en los próximos 8 meses las dificultades que evidentemente tienen. Bueno, hoy hay fútbol, la selección del Ecuador juega a las 16 horas, un difícil partido frente a un equipo que está herido, que perdió 3-0 en su campo, que es la selección de Colombia, así es que vendrá en búsqueda de reivindicarse. Es un partido duro, difícil para Ecuador, pero confiemos en este nuevo proceso, en esta nueva inyección, sangre nueva en la selección, que nos dé una nueva satisfacción a estas alturas, que el fútbol aplaque tanta porquería, perdonen que me exprese de esa manera, que hay en este Ecuador, que por donde se pone el dedo sale pus, y la verdad es que hay mucho que contarles desde ese punto de vista. Así es que el deporte nos tranquiliza un poco con respecto a lo que estamos viviendo. ¿Y por qué decía esta frase dura, porquería? Porque las cosas no cambian, sigue la corrupción,
Parece que la gente no le tiene miedo ni a la cárcel, ni a las amenazas, ni a los juicios, y la gente sigue cometiendo fechorías. Una de ellas, que vamos a ampliarla más adelante con un diálogo con Segundo Cabrera, será el tema de las frecuencias, de la que nosotros hemos participado, hemos sacado increíblemente la mejor nota, pero siempre hay unos adicionales que nos dejan al margen. Ya les vamos a contar porque hemos hecho ya esta denuncia a Fundamedios, a César Ricaurte. No puede ser posible de que los vivos, el señor Yunda, alcalde de Quito, es uno de los vivísimos, el otro, un señor González, que es mexicano, le llaman el fantasma González, que tiene todas las frecuencias que quiere en América Latina, y un tercero, alguien que conocíamos, el señor se llama Lenín Andrade, es de Manabí, que heredó una emisora que se llama Radio Capital y ahora tiene un consorcio de emisoras en toda la costa ecuatoriana. Eso no puede ser. ¿Y saben qué hacen estos vivísimos? Por eso es que digo, es un país de porquería. Estos señores lo que hacen es, como no pueden acumular de acuerdo a la ley frecuencias, no pueden acumular de acuerdo a la propia ley, ¿no? A la ley de comunicación que está aquí, es evidente que ellos dispersan y ponen a nombre de primos, de amigos, de sobrinos y siguen manteniendo las mismas ventajas y seguirán ganando los concursos si es que esto no se frena a raya. Les decía que hemos participado en un concurso, hemos sacado 120 sobre 120 y sin palanqueo, sino simplemente tratando de hacer bien las cosas, porque aquí en este país hacer bien las cosas parece que no es la mejor fórmula. Y claro, saca 120 y claro, hay un acápite complementario que es el que se convierte en la trampita, que está en la justicia, que está en los concursos de jueces, que está en el concurso para profesores y en todo concurso. Acuérdense cómo se han manejado las cosas. Consejo de Participación Ciudadana, Defensoría del Pueblo, todos tienen una trampa hecha por el delincuente Rafael Correa, que está prófugo de la justicia y a quienes todavía algunos le siguen santificando. Eso tiene que acabarse. Perdónenme que alce la voz con un poco de euforia y de malestar, porque hacer aquí las cosas correctamente es quedarse lamentablemente a la saga. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se amplía la generación de una sociedad que busca en base a la viveza criolla, en base a la roña, en base a la corruptela, en base a la coima, hacer las cosas para poder irse fortaleciendo y tener opciones de poder vivir en una sociedad que está requete podrida como es la nuestra. Así es que nos corresponde a los pocos medios que vamos quedando alzar un poco la voz, así tengamos que tener consecuencias de sabotaje, de no permitirnos seguir en el aire, que ya es lo que hizo el señor Correa con esta emisora, con este medio de comunicación. Pero esto del concurso, hemos puesto la denuncia, claro, los señores ponen como unos adicionales que de pronto no las podemos demostrar, pese a que tenemos 50 años en la radio. Quienes hablan, desde los 9 años ya trabajaba en la radio, era perillero, estaba siempre controlando, y me gustó, y por eso sigo en esto, que no genera satisfacciones económicas, pero que genera, yo diría, alegrías personales y espirituales, porque creo que la comunicación está al servicio de la sociedad, de la colectividad. Esto se ha distorsionado. Y el gobierno intentó hacer una propuesta democrática de las frecuencias, pero seguimos en las mismas. El señor Fantasma González sigue concentrando las frecuencias, el señor Yunda sigue concentrando el corrupto alcalde de Quito, porque no hay otra palabra, el que hace eso, de que si antes las frecuencias estaban a su nombre, ahora pone a nombre de Pepito, de Juanito, de la ñaña, de la mamá. Eso se llama corrupción. Lamentablemente sigue eso. Y vamos a ver si es que hay una respuesta por parte del gobierno. Porque si usted participa en buena lid, sin palanqueos, sino cumpliendo los parámetros, un buen estudio técnico, usted presenta un buen estudio de sostenibilidad económica, presenta
todas las ventajas y que le dan la mejor nota, igual no clasifica y sigue siendo González, el dueño de la frecuencia, simplemente porque le dan tramposamente unos puntitos diciendo que tiene experiencia. Es decir, aquel que no tiene experiencia no tiene chance. Pasa en los ingenieros, en los arquitectos, en la contratación pública, esto es común y corriente, que haya ese tipo de situación. Consecuentemente, un joven profesional que quiere hacer una construcción no tiene chance, porque le ponen, a ver, título, le ponen, además del título, experiencia. Y como la experiencia no se compra, se gana en los años, ganan los de siempre, que son los que concentran los contratos. Esto tiene que cambiar y tiene que variar. La oportunidad tiene que ser para todos, para los pequeños. Nosotros buscamos una frecuencia para poder seguir trabajando en amplitud modulada y en frecuencia modulada, pero esto tiene un nombre: la concentración y la forma mañosa como se manejan las cosas, lamentablemente, a nivel de nuestro país. Bueno, vamos con el señor Jaramillo, Carlos Jaramillo. A ver, no es Carlos, es el gobernador de la provincia de la Azuay, quien estará posiblemente los últimos meses del gobierno del señor Lenín Moreno. Él ha tomado la vacante que dejó, en este caso, quien ahora aparece como candidato, el exgobernador, Javier Martínez, quien dejó, ahora es postulante a candidato a parlamentario. El señor Jaramillo es o fue director provincial o director zonal del Ministerio de Obras Públicas. Y cuando le pregunta Johnny Guambaña sobre el estado vial, que es calamitoso a nivel de la provincia de la Azuay, históricamente la Revolución Ciudadana hacía soñar con mejores días para la provincia de la Azuay. Y como siempre, tenemos justificación. ¿Qué es lo que dijo Jaramillo con respecto justamente a esta pregunta sobre la cuenca Girón Pasaje, que está en situaciones precarias? Escuchemos. La cuenca Girón Pasaje es una vía que se encuentra con algunos inconvenientes, sin duda, tiene puntos críticos, pero desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas logramos gestionar un convenio con el Egaustro, se encuentra en la zona de influencia del parque eólico que se está por construir, para poder solucionar el kilómetro 86 en primera instancia, Uchucay, problema latente y reiterado. Una vez pues que se pueda dar esta solución, también se tienen listos términos de referencia, se encuentran listos todos los documentos precontractuales para poder contratar un estudio de estabilización de este talud en el kilómetro 86. De manera presunta podría ser un problema de infiltración de aguas por actividad humana que se lleva a cabo en la parte alta, pero eso mismo queremos, una vez que tengamos los estudios, poder tenerlo claro. Ahora, nosotros desde la Gobernación de la Azuay vamos a seguir impulsando el desarrollo vial. Indudablemente es parte de la gestión que la hemos venido desempeñando como Ministerio de Transporte y Obras Públicas en el Ministerio como tal. Para eso justamente se está haciendo el apoyo interinstitucional con el Egaustro, para que exista la inyección de recursos y poder pues tener esta liquidez necesaria. Puro cuento se llama eso. Yo no sé por qué el Azuay o el cuencano se ha vuelto alfombra y no tiene la interés. ¿Será que será simplemente de cuidar el puesto, cuidar el cargo, y seguimos con la cantaleta de que los estudios? El Egaustro es una gran empresa de la provincia de la Azuay, generadora de energía eléctrica, pero va a ayudar en una pequeña parte, en la parte en donde hay una falla, y que justamente es la que se viene presentando no hace meses, hace años, que puede ser una falla geológica, pero eso, reitero una vez más, no puede seguir siendo motivo de una permanente justificación. Yo creo que hay que alzar la voz y de una manera exigente. A ver, exactamente es en el kilómetro 86 hay un daño, pero señor gobernador José Jaramillo, usted estuvo en Obras Públicas, dice que se conoce muy bien todo eso y que van a contratar estudios. ¿Hasta cuándo nos ven la cara? ¿Hasta cuándo el Azuay es la última rueda del coche?
cuando el azuayo alza la voz, pero lo alza de una manera altiva, exigente, no agresiva, para que se haga justicia. Esta vía, que está despedazada, como consecuencia sobre todo de vuelta, viajamos casi con frecuencia hacia la zona del Valle de Yunguilla, para poner esta zona, sobre todo cuando uno regresa de Yunguilla, ya desde Girón, la vía está en pésimas condiciones. ¿Y saben por qué? Por la presencia de los volquetes que traen material de la zona de Santa Isabel, de más allá, de Uxcurrumi, se trae mucho material para la ciudad de Cuenca. Y claro, una volqueta o un volquete lleva, carambas, 4 toneladas y regresa con 12. Entonces se genera un peso que le termina haciendo daño a la vía. Yo sí quiero recordarles que con bombos y platillos, el ahora desaparecido exministro de Obras Públicas, Derlis Palacios, en el 2008, hasta ahora no me puedo olvidar, que era una vía para 25 años, gracias a la Revolución Ciudadana. Miren el estado de la vía. Es decir, si es que inauguró en el 2008 la vía, se supone que la vía tenía que durar, si es que decía 25 años y hasta más, 25 años. Estamos en el 2020, han pasado 12 años y la vía está en pésima, ni siquiera tiene señalética, todo se ha desaparecido. Es decir, la vía del señor Palacios, que ahora también está escondido, bien gracias, ¿no? Mirando por la rendija, qué es lo que está pasando en esta ciudad y en el país. Se supone que tenía que durar hasta el 2033, hasta el 2033. Hoy estamos en 2020. Es decir, la vía en menos de 10 años, porque el daño ya es desde hace algún tiempo atrás, es decir, no ha durado casi absolutamente nada. Una vez más, una tomadura de pelo para la provincia de Azuay. Y el gobernador dice que hay estudios, que el Egastro va a ayudar un poquito, donde hay la falla. El Egastro no puede hacerse cargo de toda la vía, porque eso puede costar 70, 80, 100 millones de dólares, que no nos van a dar. Sin embargo, seguimos acariciando este tipo de sueños. Se habló de varias propuestas para el Azuay y todo ha quedado absolutamente nada. ¿Qué más dice Jaramillo? Escuchemos a continuación sobre esta zona que geológicamente es difícil, pero para eso está la tecnología. Escuchemos. En una zona geológicamente complicada, climatológicamente difícil y topográficamente también que hay que analizar. Las conexiones sierra-costa, sierra-oriente son conexiones complicadas. La cuenca Girón Pasaje tiene también pues puntos activos en los inviernos, que se tiene previsto pues también hacer un análisis de estos puntos críticos como tal. Se dejó preparado todos los términos de referencia para estudiar estas fallas activas en invierno y con esto pues poder dar esta solución a estos inconvenientes puntuales. ¿Se podría dar estas soluciones antes que termine el gobierno? Yo creería que se puede, próximo año fiscal, tener ya una contratación de estudios, que es justamente la puerta de entrada a la solución de los problemas. Bueno, se pasarán contratando estudios de aquí a la eternidad y no va a pasar absolutamente nada. No puede ser posible de que le sigan viendo la cara a la provincia de Azuay y que todavía hay gente que acaricia el regreso del correísmo para solucionar. Si cuando estuvieron en el gobierno no hicieron nada por el Azuay, que me digan una buena obra. El tranvía. El tranvía es un dolor de cabeza para el municipio. Ya van a ver la deuda que se le acumula al municipio por el tema del tranvía. Ya van a ver. Obra del señor Granda, del señor Correa y de quienes acariciaban darle a la ciudad de Cuenca una imagen europea. Carambas, ¿no? Qué lejos que estamos de eso. Bueno, el tema vial, dice que ya van a ver los estudios, va a pasar el gobierno de Lenín Moreno y no va a suceder absolutamente nada. La vía va a seguir en pésimas condiciones. ¿Qué es lo que están haciendo? Tapando huequitos, eso es lo que están haciendo. Mientras desde Riobamba, por el norte, por las zonas costaneras, las vías se muestran amplias, se muestran en buenas condiciones. Es que la verdad, la gestión y el carácter de varias autoridades hace que el gobierno definitivamente reaccione. Del intercambiador que se está haciendo propaganda, el rector de la Universidad de Cuenca, el doctor Vanegas, por ahí me enviaron un video mostrándose feliz,
emocionado que la empresa de la universidad ha hecho esa obra. No va a haber plata, vale 600 millones de dólares eso. Y si piensan en la concesión, también es puro cuento, eso no va a darse. El único que podría propiciar ese dinero es el Estado, pero cuando hay un Estado que tenga recursos económicos, hay un Estado que actualmente está viviendo de la deuda, pidiendo dinero para pagar al sector público para poderse mantener. Y la verdad es que hasta el momento hay una irresponsabilidad total que se manifiesta por parte de los candidatos, que tienen que comenzar a contarnos cómo van a resolver y cómo van a plantear la economía para el país. Bueno, para complementar José Jaramillo, el gobernador, sobre el tema de la corrupción en la policía, que ha habido por allí alguien que les estaba sacando coimas, cobrándoles por favores al interior de la policía, y hay detenidos, eso se llama realmente pues concusión, y esto puede significarles la cárcel a uno o más policías por estar cobrando a sus compañeros. Esto es lo que dijo el gobernador. Jueves o viernes anterior, bueno, primeramente la gobernación siempre respetuosa de los diferentes organismos, en este caso está en fiscalía, está en investigación, nosotros debemos respetar pues aquella investigación como tal, estaremos pues muy atentos del resultado de esta investigación. Una vez que esto esté dado, pues la gobernación, de acuerdo al resultado que se tenga, tendrá que actuar de manera directa en caso de así ser así. ¿Afecta la institucionalidad de la Policía Nacional, de la gobernación? Yo creo que indudablemente todo este tipo de presuntos hechos ante la opinión pública causa malestar indudablemente, pero no podríamos dar ningún tipo de opinión hasta que se esclarezcan las investigaciones que se encuentran hoy por hoy en Fiscalía, y en base a eso pues quisiera más bien abstenerme hasta que exista algún resultado oficial. Bueno, hay policías buenos, hay de los otros. El país está podrido, el Ecuador, por donde se mire y por donde se ponga el dedo sale pus en el concurso de frecuencia, sale pus en el sector público, sale pus en la policía, hasta en la iglesia sale pus. Ese es el Ecuador que tenemos que cambiar, y no vamos a cambiar si es que seguimos pensando dar retro a un gobierno corrupto como el de Rafael Correa. Yo creo que es el mejor calificativo, gobierno corrupto que pretende nuevamente llegar al poder. Dicho esto, reitero una vez más, el tema vial es calamitoso a nivel de la provincia de la Azuay, y de lo poco que se pudo haber hecho, el señor ex prefecto de la Azuay, Paul Carrasco, le dio otro uso a ese dinero. En vez de hacer vías, hizo bailes. En vez de mejorar el sistema de riego o de tratado o doble tratamiento bituminoso, o colocar por lo menos, lastre, él prefería hacer bailoterapia, prefería traer a Miriam Hernández, a Miguel Bosé, que son artistas que pueden venir cuando se haya solucionado lo primero, que es dar al sector rural, sobre todo de la provincia de la Azuay, vialidad. Y desde ese punto de vista, por ejemplo, Carrasco administró no menos de 600 millones de dólares, y ese dinero se hizo agua, en eventos, en espectáculos, en cumbres. Cumbre Hambre Cero se utilizaron 2 millones de dólares, dizque para solucionar el problema del hambre en la región. Los únicos que comieron bien y llevaron buenos cheques fueron los invitados. Esa es la realidad de lo que está pasando actualmente. Bueno, en el tema de, nos habían preguntado, terminó el estado de excepción. Consecuentemente, hay un acumulado que en relación al resto del país a nivel de la Azuay es bajo. Me refiero a los deudores de la empresa eléctrica regional Centro Sur, que de acuerdo al gerente tiene más de 400.000 clientes, y los que están justamente debiendo son aproximadamente unos 130, 140.000. Pero la idea es que la gente se acerque, busque un mecanismo para financiar esa deuda,
que generalmente se viene acumulando desde la época de la pandemia. Es decir, desde marzo a la fecha, estamos hablando de entre 8 y 9 meses de deuda, más los meses que se vienen. La empresa eléctrica dice que se va a buscar medidas de compensación y se va a facilitar, se va a notificar. Escuchemos a Francisco Carrasco, que es gerente de la Centro Sur, sobre este anuncio de medidas de compensación. ¿Qué mismo va a pasar respecto a esto? Bueno, recordemos que hay muchas disposiciones que se han dado con respecto a los mecanismos de compensación que está realizando el gobierno nacional en favor de los consumidores de la categoría residencial que vieron incrementados sus consumos debido al confinamiento que se vivió los últimos meses. Todas esas medidas de compensación han sido aplicadas por parte de la empresa eléctrica regional Centro Sur y del sector eléctrico ecuatoriano. No obstante, también existe uno de los componentes principales, que es la ley de apoyo humanitario, ley que establecía un plazo de 60 días posteriores al término del estado de emergencia para que las empresas distribuidoras puedan retomar sus procesos comerciales. De tal forma que a partir del día 13 de noviembre, las empresas distribuidoras y las otras empresas de servicios públicos estábamos facultadas, no obligadas, pero facultadas sí, a realizar procesos que vayan tendientes a la recuperación de la cartera que se produjo durante los meses de pandemia. En este sentido, bueno, primera parte, comenta la situación evidentemente que se da en el país. Para la Centro Sur hay algo que realmente es un gran mérito del cuencano y del azuayo, es la cultura y la disciplina de pago, que no es igual. Es decir, aquí puede haber una cartera, para que ustedes tengan una idea, carambas, hablemos de un 8, 10%, en la costa es 30, 40%, veía que en Quito casi el 40% no ha logrado pagar por problemas económicos, por la pandemia, la falta de trabajo, lo que obliga a que se busquen mecanismos para refinanciar. Es decir, aquí el tema no es muy complicado, pero sumando a la falta de trabajo, el poco dinero que hay en los hogares, sobre todo en medios, la clase media, que es la más afectada, la que está sin trabajo, esto facilitará la adopción para que la gente pueda pagar. ¿Qué más dice el gerente sobre las notificaciones que se van a hacer para que la gente se vaya acercando? Regional Centro Sur, para atender exactamente todas las disposiciones que tenemos al respecto, se ha decidido que a partir del día 14 de noviembre, es decir, en días hábiles desde esta semana que comenzamos hoy 16, se inicie un plan intensivo de notificaciones a los clientes que están en condiciones de deuda por consumo de energía eléctrica. Tenemos registrados aproximadamente unos 140.000 clientes que han incurrido pues en falta de pago a la empresa, y hacia ellos, como una primera medida, vamos a llegar con un plan intenso de notificaciones, avisarles cuál es su deuda, darles los plazos correspondientes, insistir en el pago, y a partir del próximo año, pues del año 2021, se iniciarán, en los casos en los que queden remanentes y no hayamos logrado una regularización de la cartera, podremos proceder a la gestión a través de la vía coercitiva, que es la suspensión del servicio. Es decir, que este 2020 no habrá cortes a domicilio. Por una política propia de la empresa, hemos resuelto hacer la gestión de recuperación de cartera vía notificaciones, sin llegar todavía a la recuperación a través de la vía de corte. ¿Cuánto es la cartera vencida, digamos? Nuestra cartera vencida está llegando a los 8 millones de dólares. La cartera normal de la Centro Sur superaba los 2 millones de dólares, ahora estamos cerca de los 8 millones de dólares, debiendo excluir de aquí pues toda la cartera que fue redistribuida. Bueno, no es una cifra alta, les decía. Generalmente los que están debiendo son gente que no tiene mucha deuda. Hay un buen sector de la población de Cuenca que se maneja con buenos recursos económicos y no tiene problema en poder pagar. Pero hay gente que debe 70, 80, 100 dólares y no tiene esos dineros para poder pagar.
Entonces me parece que es una buena noticia, no habrá corte hasta diciembre, es decir, hasta fin de año, van a haber notificaciones, pero la recomendación es mejor ir a arreglar. Usted puede diferir incluso en 12 meses si debe, qué sé yo, si debe $100 que se ha acumulado, para poner un ejemplo, 120 pongamos. Si usted debe $120 que se han acumulado, usted puede repartir en un año $10 mensuales más el consumo del mes y creo que es una buena facilidad. Entonces yo creo que es motivo de aplauso, tengo que decirlo, la actitud de la Centro Sur, porque lo otro era comenzar a cortar el servicio a 140,000 clientes, que no es poco, es una buena cantidad. 140,000 de los más de 420,000 clientes que tiene la Centro Sur en Azuay, Cañar y Morona, Santiago. Bueno, finalmente, comenta algo más sobre la situación de los clientes. Escuchemos. Abonados de la empresa eléctrica, ¿es la totalidad o solo los que deben? No, tenemos 410.000 clientes aproximadamente. De ellos, 140.000 están en una situación de falta de pago. ¿Un promedio de cuánto deben más o menos las personas? ¿Un promedio de cuánto es la deuda? ¿Se podría hablar en primer lugar si hay una deuda promedio? Bueno, es incierto, pues cada uno de los clientes tiene diferentes niveles de consumo. Tendríamos que revisar, ¿no es cierto?, un valor, además corresponde a diferentes escalas de consumo, ubicación geográfica, en fin, pero normalmente un cliente residencial estaría por orden de una deuda de unos $80 aproximadamente. ¿El sector comercial está en mora, tal vez industrial, de Cuenca? Existe un segmento de clientes del sector comercial también que se vieron afectados por la pandemia, pues y tienen un nivel de cartera no representativo. El sector industrial pues está en una situación mucho mejor en cuanto a la generación de mora en la empresa. Es evidentemente la mayoría de la población, dice el gerente, hay gente que tiene un promedio de $80 acumulados desde el mes de marzo, que no es una cifra muy alta, pero a la hora de sacar los 80, allí viene el problema, no es un tema tan sencillo que digamos. En todo caso, creo que es un porcentaje alto, 140,000 clientes que acumulan aproximadamente $8 millones en cartera. Hagan ustedes cuenta, es un sector amplio de la población igualmente, que si le ofrece la Centro Sur esta posibilidad, va a poder pagar. Dicho esto, el señor Jaime Vargas contesta al medio de comunicación, creo que es La Posta. Bueno, tomamos siempre buscando ese material para conocer. Vamos con el tema político. ¿Ustedes consideran que es o no traición la actitud de Jaime Vargas, que dicho sea de paso, desde mi punto de vista personal, yo creo que no representa al sentimiento del sector indígena de nuestro país? Él tiene una vida diferenciada, yo no sé cuánto se preocupen de aquel indígena que vive en condiciones precarias, que vive en los páramos, que tiene que sacar a la ciudad una vez a la semana, qué sé yo, un poco de huevos, algún alimento más, hierbas, saca un poco de grano, que vende en la ciudad y a cambio compra un poco de arroz, azúcar, manteca, aceite, en fin, son los productos básicos, fideo, que es lo que se consume. ¿Se preocupará el señor Vargas que se movilice en avioneta y que ahora demuestra claramente que está con el correísmo y que está con Arauz? Claro, el periodista le pregunta, oiga, ¿y usted qué hacía en Bolivia con el señor Arauz? Ah, no, pues él sale con una actitud de coincidencia con respecto a este tema. ¿Yo por qué hago este tipo de comentarios y por qué colocamos estas imágenes? Porque es evidente que la actitud de ciertos dirigentes no se diferencia mucho entre los dirigentes del sector indígena y de los que supuestamente son parte del resto de la población, del mestizo, del ciudadano en general, es decir, buscar su interés personal. Yo no creo que ni Vargas ni Issa, que es el otro caballero que están en la palestra política, representen a nadie.
A tal punto, miren ustedes que hay tal división que se supone o se suponía que Vargas y el señor Issa iban a apoyar a Yacu Pérez. Resulta que no es así, que ellos tenían en su mente ser candidatos a la presidencia de la República. Y como no han tenido ese chance, ahora resulta que toman partido por el poco convincente señor Arauz, candidato a la presidencia de la República por el correísmo, y que para mí no deja de ser un peligro para un país que necesita gente que tenga un nivel mucho más responsable, una mezcla de lo ético, de lo profesional, de lo conocimiento, de la necesidad que se replantee la estructura del país en lo económico, en lo social, en la salud, en educación, en todos los temas. El Ecuador no puede seguir, el Ecuador tiene que presentar un nuevo esquema para seguir adelante. Caso contrario, nos vamos a seguir hundiendo, y eso es lo que no quisiéramos bajo ningún punto de vista. No estamos viviendo bien, estamos viviendo mal los ecuatorianos. El que tiene un poco de dinero, ese trata de remediar, pero la mayoría de los ecuatorianos estamos atravesando, y me incluyo, una situación difícil para mantener el medio de comunicación, para poder tener ni siquiera comodidades, sobrevivir a la situación actual que está teniendo el país. Y el señor Vargas, que me parece que ha traicionado el principio o el postulado del sector indígena de tener un solo candidato, se ha pegado ya al correísmo, y claro, le pregunta el periodista, y esto es lo que responde el señor Vargas sobre su presencia en Bolivia y el apoyo a Arauz. Invitados especiales, sí, fuimos invitados por el pueblo boliviano, por el hermano Evo, y entonces yo creo que fue la coincidencia de que el señor Arauz Andrés haya sido invitado, ¿verdad? También en esta llegada del del hermano Evo Morales, y pues yo creo que no podíamos evitar, ¿verdad? De que también él era parte de esa invitación, y yo creo que no podemos confundir de que nos hayamos tomado, ni nosotros no nos dimos cuenta de que nos hayan tomado una foto, sí, ahí brindando, ¿verdad? La llegada del hermano Evo Morales, pero no ha habido tal pacto como se ha manifestado, ¿verdad? Que a usted te invitan en una fiesta de cumpleaños, lo que sea, pero justo llega su enemigo o su contrincante político y justo te tomaron en esa fiesta una foto. O sea, ¿cómo vas a evitar eso? ¿Qué pasó? Pues el culpable sería de que el hermano Evo nos haya invitado, ¿verdad? A usted. El dueño de la fiesta te invita a sentar al lado de él, ¿qué podrías hacer? O sea, Sin no duda yo me evitarlo. desligo totalmente. Sin duda yo No me habría puedes desligado. Yo creo que no es así, por la diplomacia, la educación. A mí me enseñaron a saludar a todos. Yo estoy dispuesto a saludar a la derecha, a la izquierda, a quien sea. Yo soy una autoridad representante del pueblo, representante del movimiento indígena, y si yo tengo que mañana reunirme con Cintia Viteri para reclamar los derechos de los pueblos, reclamar de los hermanos indígenas comerciantes que han sido atropellados, tengo que hacerlo. ¿No sintió que estaba traicionando un poco los ideales de la lucha indígena que han tenido durante años? Y eso lo hemos dicho frontalmente. Hemos dicho frontalmente al hermano Evo Morales también. Claro. ¿Y qué le ha dicho Evo Morales cuando le decía eso? Hay que Vaya, qué hipocresía, ¿no? Jaime Vargas no se les puede confiar absolutamente nada. Él dice que ha sido una coincidencia, que el hermano y su hermano Evo son hermanos del alma. A mí me da la impresión que el señor Vargas está buscando un espacio en el supuesto de que el señor Arauz gane las elecciones. Querrá ser ministro, usted vaya a saber, ser embajador, pero yo no creo que represente al sector indígena, porque mientras sus hermanos tienen que caminar largos kilómetros a pie, ¿quién ha luchado por ellos? Nadie. Mientras sus hermanos, ¿qué él dice? Mis hermanos indígenas están a lomo de mula, viajando 3-4 horas
sacando productos. Él viaja en avioneta, él tiene avioneta y se moviliza en 4x4, ¿no? Ese es el sector indígena, es el mismo sector indígena y esta clase de dirigentes los que terminan traicionando, los que terminan generando esa rebeldía en el sector indígena que aspira y apunta a que ellos cambien, ¿no? Si hay partes históricas, hay algunos indígenas aburguesados que les gustó la ciudad, les gustó el poder y han traicionado a sus auténticos hermanos, ¿no? Me parece que es una hipocresía. Dice que no se ha dado cuenta de que ha estado allí Arauz, pero por Dios, si deben haber viajado iguales rumbo a Bolivia. Y dice que él está dispuesto a conversar con todo el mundo, que hasta con Cintia, si es de conversar, conversarían. Bueno, este es el asunto, que yo no sé, sigue deteriorando la imagen de los dirigentes campesinos que traicionan y que les terminan pisoteando a sus propios hermanos que viven en situaciones precarias, que viven en la más absoluta pobreza, con situaciones tan difíciles y claro, mientras sus hermanos están en situaciones precarias, viviendo en el páramo, rogando al Todopoderoso que llueva, ellos están en vehículos 4x4 de alta gama, se movilizan en avioneta, se van a Bolivia, y la verdad es que este engaño de este señor Issa y de este señor Vargas debe hacer reflexionar al mismo sector indígena que se merece mejor suerte. Bueno, luego de esto hay una encuesta. Las encuestas reflejan justamente el pensamiento o la población. A ver, las encuestas evidentemente cuando son muy públicas generan desconfianza y miren ustedes, hemos tenido experiencias aquí en el Ecuador, lo que ha pasado en Argentina, lo que ha pasado últimamente en los Estados Unidos, en donde las encuestas, muchas de ellas quedaron mal. Y es que, de acuerdo a los politólogos y a los analistas, las encuestas que son públicas, las que son hechas en la calle, a la ciudadanía, para conocer la percepción de la población con respecto a los candidatos, sobre todo en el tema político, generan un porcentaje, se habla del 20-25%, en donde la gente dice cualquier cosa, o que se la esconde en una respuesta que nazca auténtica. Esta encuesta que vamos a presentar se la hace entre el 1 y el 8 de noviembre, es de Clima Social, cuyo principal es Santiago Pérez, es un buen encuestador, conoce mucho, es una muestra de 2.579 personas, que son las encuestadas en 60 cantones, dice, ¿no?, de nuestro Ecuador. Vamos con la primera encuesta, que es la que ustedes están viendo en la imagen, ¿no? Es la primera encuesta que estamos justamente presentando. Ustedes pueden ver, así como días atrás habíamos presentado una encuesta en donde se reflejaba el primer lugar para el señor Lasso. En esta ustedes pueden ver la pregunta: si las elecciones fueran hoy, ¿por cuál? Hay que utilizar por quién. ¿Por quién de estos candidatos usted votaría? Y está el señor Arauz con el 23%, el señor Lasso tiene un 20%, Yacu Pérez 12.9%, Lucio Gutiérrez 3.9%, ustedes pueden ver Jimena Peña 2.6%, Isidro Romero 2.4%, Gustavo Larrea 1.7%, y el resto de uno para abajo está Velasco, Montúfar, y bueno, ustedes pueden ver la lista. Al costado derecho, ustedes ven, no han decidido un 13.9%, es una cifra que puede ser más. Nulo 11.2%, es decir, no quieren votar absolutamente por ninguno de los candidatos, pero son votos que se pueden virar ya en campaña. Estamos a 82 días de las elecciones, y blanco 3.5%. Esos tres rubros suman 28.6%, que es una cifra todavía alta. En todo caso, a diferencia de ese datos que le daba el primer lugar al señor Lasso hace 15 días atrás, y encuesta que le habíamos colocado en nuestra página, y habían los correístas que insultan, no opinan.
insulta al medio de comunicación y como que si uno estuviese haciendo las encuestas, uno transmite esa encuesta. Igual, entiendo que los que nos insultaban deben estar felices viendo esta encuesta, es de clima, en donde Andrés Arauz ocupa el primer lugar. Esta encuesta, reiteramos, es con papeleta, de acuerdo al dato que se da a conocer, y refleja la percepción. La siguiente, pasemos a la siguiente encuesta, que es la que igualmente estamos proyectando y ustedes pueden ver, se refiere, a ver, la segunda, el tracking, ¿no? Estamos con el tracking. ¿Qué es un tracking? Es un seguimiento, ¿no? Es un seguimiento de cómo evolucionan las candidaturas. Y evidentemente en este tracking, la primera, la que está arriba, en octubre 30.2, 28.7, se refiere a los indecisos, es decir, había en octubre 30.2 de indecisos, ahora bajó a 28.7, que es la sumatoria de lo que les decíamos, no deciden nulos y blancos. Hay una reducción de noviembre. Ahí ven la línea azul, es del señor Lasso, que en octubre aparece con 21.5 y baja al 20%, que es lo que refleja la encuesta, es decir, Lasso baja. La siguiente es esa línea tomate y le corresponde al señor Arauz y Rabascal, de Centro Democrático. Ellos suben de 19 al 23%, es decir, han subido 4 puntos en el lapso de un mes, es decir, de la encuesta de octubre al mes de noviembre. La rayita roja, la que está al último, del 17 al 12.9, es decir, sube Yacu Pérez y Vilma Cedeño, son los que están incrementando. Y la verde, ustedes pueden ver, es el resto de candidaturas que han tenido la tendencia a la baja. Dicho esto, de acuerdo al dato, en resumen, este tracking de simulación, que repetimos no es otra cosa que un seguimiento de cómo están las campañas entre octubre y el mes de noviembre, los indecisos bajan de 30.2 al 28.7, baja Lasso 1.5 en relación al mes anterior, sube Arauz en 3 puntos o 4 puntos y también sube Yacu Pérez en 2.2%, es el incremento que se está dando en este tracking. El siguiente cuadro dice si está completamente decidido, estamos bien, ¿no? Si está completamente decidido a votar por ese binomio, es posible que cambie de opinión. El 70% dice que está decidido, el 70.8% dice, yo estoy decidido a votar por el candidato que en este caso escogido en la misma papeleta. El 21 o 24.1 no está decidido, puede cambiar. Entonces todavía estamos, yo diría, un poco tiernos en la campaña. Estos resultados pueden variar, por supuesto, y va a depender de varios elementos. Al ladito hay un cuadro que dice dureza del voto. Arauz, Rabascal tienen 82.4% de los votos que son votos decididos, es decir, ustedes si tienen 100 votantes, 82 están decididos ya a votar definitivamente por este binomio, 16 pueden cambiar, 16.6. En el caso de Lasso tiene un 74.6% de voto decidido, es decir, 74.6 de cada 100 dicen yo voto y no cambio, voy a votar por Lasso, el 25 puede cambiar. Y finalmente Pérez tiene 76.7% de los que en la papeleta han votado por él, que están decididos a mantener. Esa es la dureza del voto, 22.9 para Yacu Pérez. En todo caso, pueden cambiar las cosas y hay varios factores que pueden generar ese cambio. Todavía no comienza la campaña, es decir, aparentemente la mayoría de candidatos están haciendo un recorrido, se están dirigiendo a través de los medios, pero la intensidad de la campaña evidentemente va a comenzar entre el mes de diciembre y el mes de enero. Allí vamos a ver, yo creo que pueden haber cambios, nadie le quita la posibilidad de Yacu Pérez de que vaya primero, o que el señor Lasso gane, o que el señor Arauz también tenga todas las opciones, o que haya, no sé cuánto pueda subir. En este caso, Lucio Gutiérrez, ¿podrá subir la pregunta? ¿Podrá subir el señor Romero,
que se ven todavía campañas un poco débiles con respecto a lo que hasta el momento están presentando. Todavía el ánimo del ecuatoriano es de preocupación. El ecuatoriano está preocupado: ¿qué comeré mañana? No consigo trabajo, preocupado por el tema de la corrupción, está preocupado por solucionar una serie de dificultades, y hay un pesimismo que también se marca, ¿no?, dentro de la colectividad. Los únicos que son unos inconscientes son los políticos, porque ellos de una manera irresponsable no hablan del país que tiene que cambiar. Cuidado, vayan a caer en demagogia, el país ya no da más, el país requiere que se le proponga qué es lo que va a pasar con su economía, hacia dónde se encamina el país, cómo vamos a variar, cómo vamos a mejorar el modelo económico que permita que el país genere trabajo, que genere desarrollo, que haya libertad para que la gente pueda actuar, cómo le atendemos al campesinado, que es el sector más vulnerable, cómo atendemos al niño, que tiene cada vez más problemas en su salud, hay un nivel que se ha incrementado desde nutrición, cómo mejoramos la educación en las escuelas, colegios y en la propia universidad para tener un país diferente, cuáles pueden ser las alternativas del país en el crecimiento económico, será el turismo, será la agroindustria, será la misma industria, todo eso tenemos que escuchar. Ahora están empeñados en ser candidatos ¿a cuenta de qué? ¿A cuenta de qué y para qué? Bueno, y la última, ya estamos con la última, ¿no? Pongamos, dice, esta es una pregunta igualmente, ¿por cuál votaría si la segunda vuelta fuera entre? Ustedes ven en el primer cuadro, Guillermo Lasso y Andrés Arauz, le ganaría Arauz, dice 33.4, Lasso 27.7. Si es que la segunda vuelta fuera Lasso, Yacu Pérez, le favorece a Guillermo Lasso 27.5, 26.8. Y si la papeleta pone Andrés Arauz y Yacu Pérez, ganaría Andrés Arauz 30.7, Yacu Pérez 23.2. Es decir, en este momento es evidente, vamos a ver cuánto dura el posicionamiento de Andrés Arauz. La pregunta, ya salgamos nomás del cuadro, la pregunta, ¿Arauz tiene un primer lugar por su propio mérito o porque detrás de él está toda la maquinaria y un Rafael Correa clava más que el candidato? Arauz, yo le veo intentando, sobre todo a través de las redes sociales, un discurso que todavía no me termina de convencer, ni parece creíble respecto a lo que está manifestando. Él está, más que por méritos propios, asentado en lo que pueda pasar, en este caso, con el apoyo de Rafael Correa. ¿Tendrá incidencia todavía Correa en la campaña cuando ésta se inicie entre diciembre y enero? Es decir, el señor Arauz va a tener que, por sus propios méritos y su propia capacidad, tendrá que mostrarse si está capacitado para manejar el país. Es una pena que los partidos políticos sigan improvisando, y hablo de todos los partidos políticos que improvisan candidaturas, improvisan la gente que va a representar, y carambas, es hora que el Código de la Democracia establezca escuela de formación política y una exigencia para que los partidos estén vigentes en el Ecuador, que haya una preparación. Puede ser un hombre inteligente, señor Arauz, pero la pregunta estará ya en debate. Es decir, aquí hay varios elementos que pueden cambiar las encuestas. Discurso, cómo van a manejar la campaña. La intensidad con la que ha manejado el correísmo la campaña es impresionante. Disponen además de recursos económicos, tienen una maquinaria en radio, televisión, redes sociales impresionante, y el que más aparece en la campaña es Rafael Correa, que ahora da entrevista a quien le pida. Es evidente que él va a seguir luchando en toda la campaña para que Arauz gane las elecciones. Vamos a ver qué pasa en los próximos días. Habrá más encuestas, nos hemos permitido analizar esta que evidentemente nos ha llegado, que repito, es de clima social, encuesta realizada a nivel de la ciudad de Cuenca, a nivel de todo el país, entre el 1 y el 8 de noviembre. Bueno, para complementar esta mañana este espacio de opinión, el Perú busca salir ya de una crisis que lamentablemente le ha golpeado mucho, una crisis que no se había visto en un país que, dicen por ventaja, ha dividido un poco
el tema de la política con el tema de su desarrollo económico sobre todo, que no ha sido tocado por los gobernantes. Pero miren ustedes, en este último periodo, Perú en 4 años ha tenido 4 presidentes. Ganó Pedro Pablo Kuczynski, que dejó el gobierno en poco tiempo por vincularse a actos de corrupción con Odebrecht. Ingresó el señor Martín Vizcarra, que era el vicepresidente, era gobernador de su región, fue despedido igualmente por acusación de actos de corrupción. Allí hay un entramado que se está analizando, criticada el Parlamento o la Asamblea Nacional por haberse adelantado a un proceso que tenía que haber manejado la justicia. Pero bueno, aparece un señor Merino, que era presidente del Parlamento, y manda a reprimir, y le duran 6 días exactamente, 6 días de terror en el Perú, que causó la muerte de 2 muchachos por la represión de la policía, y causó heridos y daños materiales y pérdidas económicas. Está un señor que estaba revisando, evidentemente, su historia, el señor Francisco Sagasti, que ha sido ingeniero, ha tenido una muy buena, es formado en Pensilvania, en una universidad, es escritor, tiene algo así como 20 libros, un hombre que parece muy tranquilo, muy calmado, tiene 71 años de edad, un poquito más, 78 años de edad, con una página de vida limpia, transparente, que finalmente fue electo como presidente de ese país para tratar que en los próximos 8 meses, en abril hay elecciones en el Perú, pueda calmar un poco los ánimos y sobre todo pues impulsar en un país en donde lamentablemente el Perú ha tenido traspiés por una clase corrupta de políticos. Definitivamente los políticos son los que hacen el daño a los países, no son los ciudadanos, son los políticos de un nivel que lo único que han hecho es propiciar hacerle daño a los países a través de su ambición y su robo. Miren, la historia se repite en Brasil. El señor Lula es un corrupto, la señora Dilma, corrupta, ¿no? Por eso están fuera del cargo. Y ellos quieren seguir viviendo o siguen adelante, seguir manejando a futuro el país. En Venezuela, el señor Chávez, que le hizo tanto daño a ese país, dejó a un mediocre como gobernante que le ha puesto a su pueblo en las condiciones más que precarias y está todavía reinando gracias a un apoyo también corrupto por parte de las Fuerzas Armadas y el Ejército Bolivariano y la propia policía, que son los que le sostienen. Y ustedes sigan viendo, Evo Morales salió por corrupto, ¿no? Por faltar a su palabra y por traicionar a un pueblo que le dijo no a una consulta que no sea candidato a la reelección. Sin embargo, rompió eso, ganó las elecciones de una manera fraudulenta. ¿Qué decir de otros países que también han tenido, en el caso del Ecuador, donde hay un presidente corrupto como Rafael Correa y que dejó igualmente un escenario devastador que tampoco ha sido de lo mejor para lo que el país necesita, en el caso de Lenín Moreno? Así es que, si ustedes ven, ese escenario, lo del Perú, es todavía más terrible, con varios presidentes en la cárcel, gente que está huida, gente que se suicidó, como el caso de Alan García, y 4 presidentes en un escenario bastante complicado. Escuchemos parte del discurso en el Parlamento del señor Francisco Sagasti, que parece le va a poner una buena pausa, sobre todo para moderar la situación que vive el Perú y para, sobre todo, generar un espacio para las próximas elecciones. Escuchemos. Compartir unas breves reflexiones con ustedes. Hemos estado muchas horas en sesión y lo que quisiera es permitirles pensar y descansar sobre las tareas que tenemos todos por delante y las tareas que tiene esta mesa directiva por delante en los pocos meses que nos quedan para completar nuestros mandatos. Pero quisiera empezar diciendo, como todos sabemos, como todos lo reconocemos y nos damos cuenta, que hoy no es un día de celebración. Y no es un día de celebración
porque hemos visto la muerte de 2 jóvenes en protestas, expresando su punto de vista, planteando democráticamente y prácticamente sin violencia. Hemos visto que estos 2 jóvenes, Inti Sotelo y Jack Bryan Pintado, han fallecido. No podemos cambiar eso. No podemos retroceder. No podemos volverlos a la vida. Pero sí podemos, desde el Congreso, desde el Ejecutivo, tomar las medidas, hacer las acciones para que esto no vuelva a suceder. Tenemos una tarea conjunta entre todos nosotros de perfeccionar el marco legal de tal forma que las protestas pacíficas puedan desarrollarse y al mismo tiempo podamos prevenir los posibles y aislados actos de violencia que no deberíamos permitir en nuestro país. Además de los 2 fallecidos, tenemos algunos heridos de mayor o menor gravedad en distintos hospitales que están esperando recuperarse de la violencia que recibieron por manifestarse de manera en gran parte y en su casi totalidad pacífica. Además, tenemos desaparecidos. Es decir, cuando uno piensa en la enormidad de las tareas que tiene nuestro país en un momento tan crítico, pero no solo las tareas en términos generales, sino piensa también en las tragedias personales, piensa en las familias, piensa en aquellos que han perdido sus hijos. Nos hace darnos cuenta, nos hace pensar de la enorme responsabilidad que tenemos los 130 congresistas con toda la ciudadanía. Hay una frase que siempre me conmovió. Cuando un peruano muere, y más aún si es joven, todo el Perú está de duelo. Y si muere defendiendo la democracia, al luto se suma la indignación. Así debe ser un presidente, así debe ser, no buscando dividir a la población, insultando a todo el mundo, agrediendo a todo el mundo, como lo hacía el señor Correa acá en el Ecuador, que dividió a la familia ecuatoriana, hizo pelear amigos de toda la vida con ese discurso agresivo y torpe con la que se manejaba. Miren, lo que es un estadista, lo que es un escritor, un tipo culto, un tipo que quiere fortalecer la democracia. Hemos escuchado poquito de su discurso en el Parlamento y claro, como averiguaba, es un tipo muy respetuoso, le quieren todos, ¿no? Le quieren allí, le respetan y se hace respetar. ¿Cómo hacerse respetar? Respetando también, pues esa es la situación. Bueno, finalmente, aquí me llamaba la atención, el cartel delincuencial, porque no se puede mencionar de otra manera, le piden a la Interpol las cosas que se dan. Yo a ratos me pongo a pensar qué es lo que le espera a nuestro pueblo si es que no reacciona. El Tribunal de Juzgamiento dice, Tribunal de Juzgamiento de caso, carambas, ya se me fue la nota, pero lo que quería, aquí está, escuchen esto, 12 expresidentes piden a la Interpol negar difusión roja contra Rafael Correa por el caso Sobornos. Es que es del mismo clan, y voy a dar lectura porque me parece increíble. Si es que no combatimos la corrupción, nuestro país se va a acabar, vayamos entendiendo, ¿no? Las personas pueden tener todo el afecto del caso hacia un determinado candidato, pero ya abramos los ojos. El señor Correa era un corrupto, ese es redondea absolutamente todo. Y miren ustedes quiénes firman esta carta. Cristina Fernández, miren ustedes la situación que vive Argentina. Está Dilma Rousseff, Luis Ignacio Lula da Silva. Aquí yo no sé, aparece José Mujica. Firmaría, no firmaría, pero ya conocerá toda la verdad José Mujica, que es un hombre bueno, ya mayor, que genera admiración. Evo Morales, procesado. Y sumen a ello
todos estos expresidentes, a ver quiénes más están, esta petición de difusión roja para Rafael Correa, porque ese sujeto tienen que detenerle, ¿no? Que vaya a la misma cárcel de Jorge Glass, para que respondan. Le han dejado solo a Jorge Glass, que le debe estar odiando a Correa, porque ahí le jugaron. Evidentemente, el otro lanza dardos desde Bélgica. ¿Quiénes más están entre los firmantes? Ernesto Samper, que trabajó y ganó muy buen dinero, deben acordarse en UNASUR, puesto a dedo por el señor Correa, también de la misma línea, ¿no? Y apoyando ahora también internacionalmente al candidato Arauz. Está Tabaré Vázquez, no sé, Tabaré yo le tenía mi respeto y admiración, creo que ha sido un buen presidente. Está Manuel Zelaya, todos estos tienen procesos en su contra. Leonel Fernández de Panamá, acusado de muchas cosas en ese país y con varios procesos. Martín Torrijos también Martín Torrijos está Fernando Lugo, Martín Torrijos de Panamá, está Fernando Lugo, que también le sacaron al padrecito, le sacaron de su cargo en el Paraguay por corrupción, y del Salvador Sánchez, que también vayan a ver lo que dice el actual presidente de El Salvador sobre este señor entonces, son varios mandatarios, 12 exmandatarios, que están preocupados por el destino del señor Correa y están pidiendo a la Interpol que se niegue la difusión roja contra Rafael Correa por el caso de sobornos. El señor Correa tiene que venir acá al país algún día, no solamente para responder por el tema sobornos, tiene que responder por tanta corrupción que se ha generado en el país y que es larga la lista de daños que se han hecho. Así es que finalmente abramos un poquito los ojos, no nos pongamos en un plano de apoyar a quienes no se merecen. Yo no puedo ni vamos a sugerir que voten por alguien, pero simplemente cualquier voto que vaya a hacer, reflexione, pero reflexione no de una manera irresponsable, tiene que ser responsable porque el país necesita. Y finalmente, hoy, reitero una vez más, podremos ver el fútbol, que es la actividad que más alegría nos ha dado. Históricamente, nos ha dado alegría la selección del Ecuador participando de los mundiales de fútbol, nos ha dado alegría Andrés Gómez en el tenis, nos ha dado alegría Richard Carapaz, nos han dado alegría Rolando Vera, Jefferson Pérez, todo el deporte. La chica Núñez gana una Vuelta Ciclística a Colombia, nos emociona, porque ese es el Ecuador que queremos, un Ecuador alegre, de éxitos, de gente con trabajo, de gente sin maltrato, con cero corrupción, con profesionales jóvenes que comiencen a pensar en un país hacia adelante. Los seres humanos vamos envejeciendo, nos vamos quedando en el camino y queremos que la posta nos tomen los jóvenes con responsabilidad y sobre todo querendones de un país que es tan grande, es un país fantástico, el Ecuador es un país hermoso que no merece estar en manos de políticos corruptos. Gracias por acompañarnos, estaremos con ustedes, mañana tenemos varias entrevistas para que las hemos programado con la gente que está sobre todo en la política. Que tengan un lindo día y a disfrutar esta tarde de fútbol Ecuador frente a Colombia.